Bueno, vamos a comenzar entonces. Hacemos una oración y arrancamos. Oramos. Señor, en este día venimos ante ti. Queremos poner, Señor, este estudio que vamos a compartir, que seas tú ayudándonos, Señor, en todo lo que vamos a hacer en este día. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, que quites todo aquello que estorbe, que moleste, Señor, que en este día podamos concentrarnos en tu palabra y poder desarrollar este tema. Te pedimos, Padre, que seas tú en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y dejamos todo ante ti y esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar hoy Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Sí? Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. El otro día no alcanzamos, hicimos solamente un versículo, el 16, y hoy vamos a hacer el 17. Así que vamos a ir adelantando de un versículo, pero vamos. Romanos 1, 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Todo lo tenés ahí escrito en la hojita. Entonces, lo que vamos a ver acerca del texto este es lo que Pablo predicaba. Dijimos el otro día que el centro de todo el mensaje, de toda la carta a los romanos, estaba entre versículos 16 y 17. Estos dos versículos estaban ahí sintetizada toda la carta a los romanos, ¿sí? Y estos versículos vamos a ver qué dicen. Hola. Resumido todo el texto de... Tome. La carta a los romanos. Bueno, entonces lo leemos de vuelta. Porque el Evangelio de la... ¿Está? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Comenzamos a leer el escrito. Entonces acá el tema dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Primero, ¿qué es Evangelio? ¿Qué entendemos por Evangelio? Las buenas nuevas. La vida de Jesús. La vida de Jesús. ¿Qué más podríamos entender por Evangelio? El nuevo pacto. El nuevo pacto, sí, también podemos. Los discípulos, enseñanzas que los discípulos habían recibido de parte de Jesús. De Jesús. Lo que habían visto y oído, decían ellos. Lo que hemos visto y oído, eso transmitían, eso enseñaban. Bueno, entonces, Evangelio tiene... no solamente algunos piensan que Evangelio son buenas nuevas y listo, se centra en eso, pero el Evangelio es lo que compartimos y es más, es lo que vivimos. Eso es el Evangelio. Las enseñanzas que están en las cartas son todas para aplicarlas en nuestra vida. Es una forma de vida que se transmite. El Evangelio es una forma de vida distinta. Lo presenta como la novedad de vida, ¿sí? como algo nuevo. Entonces, el Evangelio no es solamente las buenas nuevas, sino que es mucho más que eso. Y el texto dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo dice aquí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Simplemente el Evangelio revela la justicia de Dios. Vamos a ver que el Evangelio lo primero que hace es una revelación. Revelar es quitar el velo, es sacar
lo que cegaba o lo que impedía que se viera un poco más lejos. Entonces, cada vez que nosotros recibimos de parte de Dios una revelación, es que nos muestra un poco más allá de lo que hasta ese momento habíamos visto. El Evangelio presenta esta verdad, que a nosotros nos trae revelación. ¿Y sobre qué tema? Bueno, dijimos simplemente, el Evangelio revela la justicia de Dios. Esta revelación de la justicia de Dios viene a aquellos con fe, cumpliendo lo que dice Habacuc 2:4, que es algo similar a lo que Pablo presenta acá. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Utilizando esas palabras del profeta Habacuc, Pablo presenta lo que es el Evangelio, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces acá tenemos un tema que vamos a tratar de darle profundidad, que es la justicia de Dios, ¿sí? Pero también habla, como en Habacuc dice, el justo, ¿sí? Mas el justo por su fe vivirá. El justo, esto es aquellos que son justificados por la fe. En Habacuc no había forma de que fueran una persona justa. Ellos estaban bajo la ley, el Antiguo Testamento. Y era difícil que el justo pudiera aplicar este texto, porque no había justo ni un uno. Después Pablo, utilizando ese mismo pensamiento, dice que no hay justo ni un uno. Entonces aquí vamos a encontrar que para que este texto del Antiguo Testamento pudiera ser efectivo, pudiera cumplirse, era necesario esas buenas nuevas. Era necesario que el Evangelio fuera aplicado, la justicia de Dios fuera aplicada en el hombre, a través de la obra que hizo Cristo. De lo contrario, el hombre no sería justificado delante de Dios. Entonces, este texto que habla en Habacuc de mas el justo por su fe vivirá, tiene una aplicación en el Nuevo Testamento totalmente distinta, por el hecho de que sí, ahora hay alguien que ha justificado y produce en la persona esta bendición de que de pronto podamos vivir por fe, ¿sí? Era difícil en el Antiguo Testamento que la persona viviera por fe. Era casi imposible, porque no había justos. La lucha ya era un problema interno. Ellos tenían esa dificultad. Nosotros ya no tenemos esa dificultad, no tendríamos que tener esa dificultad, porque el Espíritu Santo está dentro nuestro. Ahora, aquellos que reciben a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar sobre la vida de la persona. Por lo cual, si somos espirituales, sometemos la carne, sometemos al pecado bajo la voluntad del Señor, bajo el Espíritu Santo, y ahí nosotros podemos ser más espirituales. Imagínense una persona que no tenía esa posibilidad, que estaba luchando con su carne, con su forma de ser, solo. O sea, internamente había un caos total, porque eso produce el pecado. Entonces, los del Antiguo Testamento les era difícil mantenerse cerca de Dios.
porque su constante lucha con el pecado cedían, caían bajo tentaciones, bajo un montón de presiones que su cuerpo, su espíritu y su alma jugaban en contra de la persona. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, nosotros tenemos algo distinto, que es la posibilidad de someternos al señorío del Espíritu Santo, ya que Él está en nuestras vidas. Y su Espíritu nos ayuda a vencer. Así y todo tenemos lucha, tenemos un montón de situaciones que a veces salimos aporreados porque simplemente cedemos. Bueno, sí, total no me ve nadie, o yo hago, cedemos. O sea, sí. Ahora el tema es el siguiente, que si no avanzamos nosotros en nuestra vida espiritual es porque simplemente bajamos los brazos. No dejamos que el Señor obre, no dependemos del Señor en nuestra vida, sino que hacemos lo que hacían en el Antiguo Testamento, dependían de ellos mismos. ¿Vamos bien? Entonces, lo que quiero que miremos aquí es entender la primera parte del texto, lo que habla acerca de la justicia de Dios. ¿Bien? El texto de Habacuc. No, vamos a Romanos 1:17. Sí, vamos a centralizarnos en ese texto. En esta parte, el comienzo del texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiero hacer hincapié primeramente en lo que es la justicia de Dios. Y acá sí, fíjese ahí en el escrito, vamos a ir a leerlo porque es medio un trabalenguas. Porque si se complicó con esto de el justo por su fe vivirá, bueno, acá va a estar peor, decía mi mamá. Bueno, entonces, es esencial el entender exactamente qué es la justicia de Dios, que es revelada por el Evangelio, ¿sí? Porque el texto dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿sí? Entonces, el Evangelio hace un efecto, ¿sí? El efecto es que el Evangelio verdadero va a traer revelación, ¿sí? Y esto es en el Evangelio, ¿sí? No es por un predicador, no es por un pastor, no es por un maestro, no es por un apóstol. Nadie se puede poner en el lugar del que provoca esto en el cristiano. El que provoca esta revelación es el Evangelio, ¿sí? Entonces, porque en el Evangelio vamos a comprender lo que es la justicia de Dios. Y ese efecto del Evangelio, o sea que cuando nosotros predicamos el Evangelio verdadero, tal como está acá, lo que dicen las cartas paulinas, o las de Pedro, Santiago, todas esas cartas apostólicas, son cartas que nos van a instruir en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, a diario, de cómo debemos marchar, y es el Evangelio aplicado en nuestra vida. Y ese Evangelio aplicado en nuestra vida hace un efecto, ¿sí? Bueno, entonces, estamos sobre este tema. Es esencial el entender exactamente qué es la justicia de Dios, que es revelada por el Evangelio. No habla de la santa justicia de Dios que condena al pecador culpable,
¿sí? No estamos hablando de la justicia. Cuando hablamos de santa justicia, hablamos de la santidad que tiene Dios, que demanda por esa santidad encontrar a aquel que está en pecado. No hablamos de esa clase de justicia, sino lo que vamos a hablar es lo que dice acá. Pero la justicia de Dios que es dada al pecador que pone su confianza en Cristo Jesús. ¿Sí? La palabra justicia, en este caso la vamos a aplicar en el sentido de lo que pasa en el cristiano cuando pone su fe en Cristo, en la persona pecadora que deposita su fe en Cristo. Desde ese punto de vista vamos a ver el efecto que hace el Evangelio. No desde el punto de vista de un Dios demandando justicia ante la gente pecadora, ¿sí? Desde ese punto de vista no. ¿Por qué? Porque sería aplicar Habacuc desde el punto de vista la justicia de Dios, y vamos a aplicar qué pasa en el cristiano, Romanos 1:17, la justicia que recibimos a través del Evangelio. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? Yo tendría un millón de preguntas, pero bueno. Yo creo que lo entendí, pero no quiero adelantarme porque por ahí no sé. Bueno, listo. Entonces, vamos acá. Vamos a separar lo que es justicia. William Barclay es un comentarista. Este comentarista es medio peligroso. Tiene comentarios buenos, pero algunos son medio despatarrados. Así que tengan cuidado cuando lo lean, porque hay algunas cosas que está un poquito desviado en algunas cosas. Sí. Que venía bien y derrapó. Bueno. Pero en este caso lo vamos a utilizar porque está centrado en este punto. Entonces, William Barclay explica el significado de esta antigua palabra griega, dikaio, ¿sí? Tiene doble O, el cual significa yo justifico, y es la raíz de dikaioum, que la palabra es justicia. Entonces, todos los verbos en griego, los cuales terminan con doble O, siempre significan el tratar o el considerar o contar a una persona como algo. ¿Sí? Repito esto. Todos los verbos en griego, los cuales terminan en doble O, siempre significan el tratar o el considerar o contar a una persona como algo. ¿Sí? Entonces, esto es importante por el hecho de que vamos a entender la aplicación acá en este texto. Porque este texto utiliza esta palabra. ¿Sí? Entonces, seguimos leyendo. Dice, si Dios justifica a un pecador, no quiere decir que encuentra razones para comprobar que tenía razón lejos de ello. Eso está... ¿sí? Ni siquiera significa en este punto que Él hace al pecador un buen hombre. No. Cuando un pecador es justificado en Cristo, ¿qué significa? Lo que está ahí en grandecito. Significa que Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. Eso es la justicia de Dios, aplicada
a aquel que cree y recibe a Jesucristo. Ese es el problema que muchos tienen con su pasado. No, porque yo hice esto, yo hice aquello. Pero Dios jamás mira al pecador como si se mantuviera en el pecado, como si estuviera el pecado presente, como para esperarle el momento para demandarle algo, exigirle algo. No. El Señor hizo una obra en nuestras vidas donde Él nos justificó. Y al justificarnos, Dios ya nos mira a nosotros, ¿sí?, de otra manera. Entonces, esa manera es totalmente distinta como la que nosotros consideramos, porque Dios directamente nos ve, nos trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. O sea, nuestros pecados han sido perdonados. Eso es la justificación. Ya en Cristo somos nosotros justificados. En Cristo no hay pecado. Ahora, pero somos pecadores. Pero Dios nos trata como si no hubiera sido un pecador. Como si empezáramos de cero, ¿sí? Nuestro trato con Dios comienza a través del momento que hemos recibido a Cristo. Lo anterior queda atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios no nos ve a nosotros como pecadores. Y nosotros nos sentimos pecadores. Nosotros nos sentimos mal. Nos sentimos... esa es otra situación. Pero ante Dios, eso es aplicar la justicia de Dios, ¿sí? Somos justificados. Y al ser justificados, ya no tenemos que lidiar con el pecado. El viernes pasado les hablaba de la obra que había hecho en nuestra vida acerca de la salvación, donde la salvación abarcaba nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque sigue salvándonos, sigue trabajando en nuestras vidas. La justicia de Dios no tiene en cuenta nuestro pasado. Ya está, todo eso está borrado. No hay nada. Foja cero. No hay nada. No tenemos que dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos perdonó. Y es suficiente. ¿Bien? ¿Estamos? Seguimos leyendo acá. Dice, por cuanto la palabra justicia aparece aquí por primera vez en esta carta, es la primera vez en el versículo 17 que aparece, haremos una pausa para considerar su significado y vamos a entenderla. ¿Entendemos bien lo que es la palabra? Sí, dice todo. Sí. Bien, listo. Esta palabra se emplea con varias y diferentes sentidos en el Nuevo Testamento. Pero consideremos solo 3. Vamos a mirar 3 un paneo nomás de lo que esta palabra puede aplicarse, dónde puede aplicarse. Primero, se emplea para describir aquellas características de Dios por la cual Él siempre hace lo que es recto, justo, apropiado y consecuente con sus otros atributos. Entonces ahí podemos aplicar esta palabra de justicia en lo que es Dios, ¿sí? Y mostrándonos cómo Dios trabaja, cómo Dios es una característica de Dios, donde nos muestra la rectitud que Él tiene, su justicia. Él es justo, no, jamás va a hacer algo que esté fuera de lugar, todo lo hace apropiado, y eso está dentro de sus atributos. Cuando decimos que Dios es justo, significa con ello que en Él no hay mal, mentira ni parcialidad, ¿sí?
Dios es justo. No lo podemos comprar, no lo podemos engañar. Eso hablamos de justicia. Entonces, la primera. La segunda, la justicia de Dios puede referirse a su método de justificar a pecadores impíos. Puede hacerlo y seguir siendo justo. A pesar de que Dios, una persona sea impía, sea una pecadora, si Dios emite su justicia, no deja de ser imparcial. O sea, porque si no, contra lo que vimos recién, ¿sí? Volvemos un poquito atrás, que decimos que Dios es recto, es justo y hace las cosas apropiadamente, ¿sí? Eso lo entendemos. Ahora, como dijimos que esta carta es una carta doctrinal, esto nos va a dar base a nosotros para poder contrarrestar ciertos pensamientos o filosofías que las personas utilizan diciendo que la Biblia tiene ciertas contradicciones o cosas que no son aplicables o que carece de fundamento. Bueno, vamos a encontrar que una palabrita va a mostrarnos y a revelarnos cómo Dios obra sin dejar de que Dios se contradiga o que cambie de opinión. Porque hay algo que en su justicia, en esta palabra, la justicia, va a demostrar. Entonces dijimos que Dios es justo, recto y hace las cosas apropiadamente, ¿sí? Entonces, el segundo punto, la justicia de Dios puede referirse a su método de justificar a pecadores impíos. Puede hacerlo y seguir siendo justo, porque Jesús, como el sustituto sin pecado, ha dado satisfacción a todas las demandas de la justicia divina. Entonces, nosotros que estamos acá presentes hoy, somos un ejemplo. Y vamos a decirlo así. Si yo me presentara delante de Dios, ¿cómo estoy? Dios en su justicia tiene que emitir un juicio sobre mi vida. Y Él, siendo recto como es, me va a juzgar por mis acciones, por lo que yo hice, por lo que yo soy. Y eso lo va a demandar de mi vida. ¿Por qué? Porque es Dios y Él puede hacerlo, y es justo, y es equitativo, o sea que hace las cosas bien, con equidad. Pero la justicia que se aplica en el Evangelio, yo ahora me presento al Señor, a Dios, pero no bajo mi justicia, sino por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y esa obra que hizo Jesús, Dios va a hacer lo siguiente, ¿sí? Como dice acá. La justicia de Dios puede referirse a su método de justificar a pecadores impíos, porque yo sigo siendo pecador. Y delante de Dios soy un pecador. Pero puede hacerlo y seguir siendo justo. No es que cambie de pensamiento Dios, sino que hay un sustituto sin pecado que ha dado satisfacción a todas las demandas de la justicia divina. Entonces hoy tengo un trato con Dios y yo puedo orar y Dios escucha mis oraciones, no porque por uno, sino porque Jesús... por la obra de Jesús, Claro. por lo que Cristo hizo.
Y Dios no cambia de pensamiento, no cambia de forma. No, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo equitativo. Lo que pasa es que hay alguien que pagó el precio para justificarme. Yo soy una persona justificada. ¿Sí? Justificada. O sea que alguien fue justo y aplicó esa justicia en mi vida. Y yo no merecía eso. Eso es lo que hace el Evangelio, revelarnos la obra que Dios hace. ¿Sí? ¿Se entiende? Finalmente, la justicia de Dios se refiere a la posición perfecta que Dios da a los que creen en su Hijo. Y recalco esto, en la posición perfecta que Dios da a los que creen en su Hijo. Jorge, Vanessa, la hermana Mari, Vero, Karina, yo, tenemos una posición que es perfecta. ¿Por qué? Porque creemos en el Hijo de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, la justicia no solamente se aplica a nuestra vida, sino que al creer en Jesucristo, esa justicia pasa a ser parte de nuestra vida. Porque noten cómo dice el texto, la última parte del texto: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios. Entonces, los que no son por sí mismos justos son tratados como si fuesen justos, porque Dios los ve en toda la perfección de Cristo. Le es imputado justicia a cuenta de ellos. En otras palabras, pasamos a ser otra persona delante de Dios. ¿Qué es lo que ve Dios? Dios ve en nuestras vidas a Cristo. Él ve a aquel que nos redimió y que su obra fue tan perfecta, que Él tiene la autoridad para aplicarla en nuestras vidas y darnos a nosotros, por misericordia, esa justicia. Y ahora somos justos. ¿Entendemos lo que es eso? ¿Ser justo? Bueno, lo vamos a ver de acá a un tiempo. ¿Por qué? Porque si usted en un momento llega a tener algún bajón y el enemigo viene a hablarle y decirle: no, porque vos no cambiás, vos sos un pecador, vos sos, no, tu vida es un desastre, vos, ¿sí? Recuerde lo que dice este texto, recuerde cómo nos ve Dios. Segunda de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Satanás, no tenés argumento contra mi vida, porque lo que hizo Jesucristo, Él cargó mis pecados, borró mis rebeliones, quitó todo eso, y vos no tenés por qué acusarme, porque Dios ve mi vida como una vida justa, como una vida santa. Estoy justificado. Entonces, esto que estamos viendo hoy es algo que va a sacar el peso de muchas personas que siempre se ven como no en falta delante de Dios porque yo... No. Si creemos en Jesucristo, nuestro pasado pasó. Ya no tiene efecto en nuestras vidas. Quedó atrás. No hay argumento de Satanás sobre nuestras vidas. No puede tener Satanás donde molestarnos allí. Porque si esto es lo que provoca el Evangelio verdadero.
¿sí? Por eso, como dijimos, porque en el Evangelio, es en el Evangelio, en esta verdad que hemos recibido, tenemos libertad, tenemos nosotros una vida nueva, una vida distinta. Y es algo que nosotros tenemos que aplicarlo. ¿Sí? El Evangelio no es solamente para compartirlo con otras personas, no. El Evangelio es para que nosotros lo vivamos, lo creamos y cada día taparle la boca al enemigo. Porque no puede tocarnos, no puede alcanzarnos, no tiene forma ni manera, no es un enemigo vencido, derrotado, no tiene argumento. Él lo único que hace es rugir y como león rugiente anda buscando a quien devorar, molestando, tratando de impartir miedo. No puede hacer nada. Porque ya Dios está por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Dios? Romanos también habla acerca de eso. Ya vamos a llegar a eso, está buenísimo. Bueno, ¿quieren orar por los alimentos? Niño Jorge. No es este. Sin té. Bueno, yo tengo gaseosa. Ore. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta tarde que estamos compartiendo, Señor, juntos en hermandad, Señor, junto a nuestros pastores, recibiendo de tu palabra, Señor, escuchando lo que tú tienes para decirnos en esta tarde. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que seas tú bendiciendo estos alimentos, Señor, que vamos a compartir, Padre, para que sea de buen provecho para nuestros cuerpos, pidiéndote que nunca falte en la mesa de tus hijos, Señor, el plato de comida. Queremos agradecerte y bendecir tu santo nombre en esta tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, ataque nomás. Mientras yo sigo. Está muy mal. Hacemos una pregunta. ¿Cuál es el significado del versículo de Romanos 1:17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál sería el significado de estos tres que vimos recién? Bueno, el significado, aunque podría ser cualquiera de estos tres, la justicia de Dios parece referirse de manera especial a su manera de justificar a los pecadores por medio de la fe. Es a través de la fe en Cristo que nosotros vamos a tener nuestras victorias, nuestros logros, nuestro avance espiritual. Es a través de la fe en Cristo que nosotros podemos progresar en nuestra vida espiritual. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Entonces, primero, el Evangelio nos dice que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Y la pena de muerte es la eterna pena de muerte, ¿sí? Pero luego vimos que el amor de Dios proveyó lo que su justicia exigía. Envió a su Hijo a morir como sustituto de los pecadores, pagando completamente la pena. Ahora, por cuanto sus justas demandas han quedado plenamente satisfechas, Dios puede con justicia salvar a todos los que se acogen a la obra de Cristo. Todos aquellos que depositen su fe en esa obra redentora de Cristo, Dios aplica esa justicia. Dios pone a cada uno de los que recibieron a Cristo en su vida, los que creen en Él, les da la posibilidad de recibir este beneficio de la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Preguntas? Están re silenciosos hoy. Y no están comiendo, eso es raro. Bueno, la justicia de Dios se traduce mejor justicia de parte de Dios. ¿Sí? Sería justicia de parte de Dios. Es un tema principal del libro que aparece más de 30 veces de una o de otra forma. Entonces, esta carta
que dijimos que es una carta teológica, una carta que presenta la doctrina pura del Evangelio, vamos a encontrar que la justicia de Dios está desparramada en toda esta carta unas 30 veces. Y vamos a ir escudriñando en estos capítulos que vamos a ir leyendo, y vamos a tratar de ir comprendiendo y aplicándolo en nuestra vida, ¿sí? Porque eso es lo que debemos lograr, aplicar cada una de estas enseñanzas en nuestra vida. Y al cierre de este estudio, de lo que estamos viendo en esta carta, nuestra vida no puede ser igual. Espiritualmente tenemos que cambiar. La carta de Romanos es una carta que abre nuestra mente, que abre nuestros ojos, que cambia nuestro corazón. Cuando la leemos a conciencia, realmente tiene que hacer un efecto en nuestras vidas. Y estamos dándole un poquito más de importancia a algunos textos, por eso estamos avanzando de a poquito, ¿sí? Pero la idea es que lo podamos ir aplicando. Entonces, la justicia es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. Otros términos de la misma raíz griega también ocurren unas 30 veces y se traducen por lo general justificado, justificación y otras expresiones similares. Textos como justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un texto que nos presenta la obra de la justicia de Dios aplicada en nuestra vida, porque hemos sido justificados, o la justificación en nuestra vida espiritual, cómo afecta, cómo trabaja. Entonces, estas palabritas que vamos a ir viendo en la carta de Romanos se basan en la justicia de Dios, en este punto que estamos viendo. Capaz que después más adelante lo repasamos de vuelta, pero si lo entendemos ahora, luego no va a ser más sencillo al leerlo, porque en la carta a los romanos hay palabras que son claves: justicia, fe, justificación, ley y gracia. Siempre va a comparar la ley y la gracia. La ley se refiere a la escrita que estaba mosaica, esa ley que fue dada a Moisés. Pero también la ley es algo que Dios quiere aplicar en las personas, y no había ninguna que pudiera. O sea, por eso es que Cristo nos justifica a cada uno de aquellos que creemos en Él. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Listo, re silencioso. Bueno, seguimos. Dios es el único que posee justicia como algo inherente a Él mismo, ¿sí? No hay forma de que se despegue la justicia de Dios al hablar de Dios. Dios es justo, ¿sí? Vamos a mirar un texto en Deuteronomio 32:4, dice: Él es la roca. Se los leo, no hace falta que lo busquen. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Fíjense cómo lo describe a Dios. Job 9:2 dice: ciertamente yo sé que es así. Y hace una pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? En el Antiguo Testamento no tenían la respuesta. Ellos no tenían este alcance que nosotros tenemos. Por eso tenemos que estar agradecidos a Dios de que Dios nos permite estar en este tiempo. Porque la realidad es que si nosotros hubiésemos nacido en el tiempo en que era demandada nuestra justicia, nuestra justicia
como trapos de inmundicia. Era algo que no agradaría a Dios. ¿Cuántos corderos hubiésemos matado? ¿Cuántos sacrificios haríamos? Nomás por lo que se le pasa por la cabeza. Uf. Una pregunta de Pregunte. justificado y justificación. ¿Eso también aplica cuando nosotros pedimos perdón cuando oramos todos los días? ¿O es al principio nada más? Nosotros pedimos perdón todos los días porque todos los días pecamos. Sí, no practicamos, pero pecamos. El tema es el siguiente, que nosotros ante Dios, lo que estamos hablando acá es ante Dios. Pues es una vez Dios- para siempre. Dios nos ve justificados, limpios, puros, santos, y nos da a nosotros la posibilidad de sentarnos a la diestra del Señor, sentados en lugares celestiales, dice la palabra. Dios, ¿sí? ¿Por qué da todo eso? Por lo que hizo Jesús. El tema, nosotros, es con Jesús. ¿Por qué? Porque Él está abogando por nosotros. Él ahora está intercediendo por nosotros. Pero un día, este abogado va a ser nuestro juez. Por eso que todos los días tenemos que rendirle cuentas a Él. Es a Él el que de nosotros, Él conoce nuestra condición real. Dios nos ve a través de la obra que Él hizo, pero Él nos conoce como somos perfectamente. ¿Perdón Jesús o perdón Señor en el nombre de Jesús? ¿Cómo sería? ¿Cómo tendría que ser la oración? Oramos a Dios, nuestra oración siempre son a Dios. Y nos presentamos pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestra rebelión, por lo que somos, lo que hacemos. Por eso es que el perdón está otorgado. Y el perdón abarca el pasado, el presente y el futuro, por la obra que hizo Jesús. Pero no quiere decir que yo no tenga que reconocer. Claro, pero la justificación es una vez sola al principio. La justificación se imparte durante toda nuestra vida. Ya está. Ya estamos justificados. Ya estamos en lugares celestiales. Ahora, los pecados que nosotros vamos a pedir perdón son los pecados que nosotros no practicamos el pecado. ¿Sí? Vamos a hacer esa salvedad. Porque una persona que practica el pecado es una persona que se dedica a pecar, que hace las cosas con doble intención, con maldad. Esa persona todavía no tiene a Cristo. Esa es la diferencia con la persona que ha recibido a Cristo y falla, se equivoca, comete errores, todavía no se dio en su temperamento, no hay un equilibrio y se hace en cortocircuito y le salta la térmica. Esas cosas son normales. Jesús dijo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no está diciendo que por ser cristiano no te vas a enojar. No. Está diciendo, bueno, te va a enojar, pero llega la noche, antes que llegue la noche, arregla esa situación. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y en este mundo nos vamos a contaminar. Por eso es que debemos lavarnos los pies, lavarnos las manos. ¿Sí? Eso era símbolo de que al caminar nos íbamos a contaminar, al hacer algo nos íbamos a contaminar. Pero lavándonos, ya está. Y Jesús le dijo, ¿se acuerdan cuando le dijo a Pedro? Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar. Si no te lavo, Pedro, no tenés parte conmigo. Lávame los pies, lávame las manos, lávame la cabeza. Y Jesús le dice, no. Solamente en los pies. ¿Por qué? Porque ya vosotros estáis limpios por mi palabra.
por todo lo que transitamos en este mundo. Porque estamos en este mundo todavía. Por lo cual nos vamos a contaminar. Algún pensamiento, alguna situación que nos desborde. Pero la palabra está aplicada en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, es con Cristo con quien tenemos que nosotros presentar nuestra falta, decirle: Señor, perdón, cometí un pecado, y cuando nosotros pecamos sabemos cuándo pecamos, ¿sí? Ahí no hace falta esperar hasta la noche. Ahí, Señor, perdón, me arrepiento de lo que hice, ayúdame, no quiero volver a hacerlo, ayúdame a no ceder, ayúdame a no darle lugar al pecado. Nos damos cuenta enseguida porque el Espíritu Santo nos da a nosotros esa convicción, a nuestra conciencia. Y tenemos que pedir perdón. Listo, ya está. No es algo difícil de hacer. Pero si nosotros practicamos el pecado, eso es distinto. Es una persona que jamás dejó claro, no se convirtió. Es como cuando utiliza esa palabra de aquel que practica el pecado, lo hace bajo el pensamiento de una persona que hace ejercicio, ¿sí? Que de pronto va a un gimnasio. No había gimnasio en ese tiempo, pero lo estoy diciendo para que entendamos. Que va al gimnasio y se ejercita en esa disciplina. ¿Por qué? Porque la practica, porque lo hace, porque le gusta, porque no sé por qué. Porque quiere demostrar algo, porque el pecado es así. El que practica el pecado tiene esa fuerza de voluntad para hacerlo. No para dejarlo, no, para hacerlo. Entonces, practica eso. Y ese no tiene a Cristo. Esa es la diferencia con aquel que sí ha rendido su vida al Señor. ¿Estamos? Bueno, ¿le vino bien el tema del gimnasio? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es un gimnasio? Y yo tengo una pregunta. A ver. Con respecto a la justificación, los que no son creyentes también están bajo esa justificación, o no los creen. No, porque esto proviene del Evangelio. Porque, versículo 17, lo repetí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es una revelación, por fe y para fe. Entonces, se revela en el Evangelio. Si rechazan el Evangelio, jamás llegará la revelación de aceptar a Cristo por fe y para fe. O sea, es una fe que va en crecimiento, que va aumentando. No es una fe que se queda estancada, es una fe que crece. Pero si rechazan el Evangelio, no van a tener esa revelación. Siguen con esa ceguera espiritual. No se le quita el velo, no se le revela nada. ¿Sí? Bueno, hay varios textos que hablan acerca de la justicia de Dios, pero bueno, lo dejamos. Vamos a mirar un poquito más abajo. Después léanlos estos textos, pues están espectaculares. Entonces, Dios es el único ser que posee justicia como algo inherente a Él mismo. Mientras que el hombre está muy alejado del parámetro divino de la perfección moral. ¿Sí? Un texto, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos están alejados de la gloria de Dios. ¿Sí? Estamos lejos de alcanzar a Dios, la justicia de Dios. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús le decía a los discípulos. Y era algo inalcanzable. ¿Sí? Pero Jesús lo dice: sed pues vosotros perfectos.
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Lo podemos nosotros alcanzar esto? Nosotros mismos, ¿no? Ese es el punto, que en el Evangelio no es por nosotros. Nada es por nosotros. Es todo por Cristo. El mayor error que tenemos es encarar las cosas nosotros, con nuestra justicia, con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, con lo nuestro. Con lo nuestro no hacemos nada. La única manera de alcanzar perfección es en Cristo, pero para eso tenemos que morir al yo. Y es lo que nos cuesta, es renunciar a nuestra vida planificada, a nuestra vida que nosotros queremos tener, y someternos a la voluntad del Señor. Pero se puede llegar a la perfección, a esta perfección que habla el Señor. Bueno, seguimos. Ahora bien, el Evangelio revela que con base en la fe, y solo en la fe, Dios está dispuesto a imputar su justicia y rectitud a los pecadores impíos. Entonces, esto es por fe, como dice el texto, y para fe, ¿sí? Es la fe la que nos va a ayudar, porque si nosotros creemos en el Evangelio, aplicándolo a nuestra vida, podemos vivir una vida donde Dios ya nos da los beneficios que son otorgados a aquel que nos justificó. Simplemente el Señor comparte lo que Él tiene, nos da a nosotros el ser parte de esta obra, de lo que sea que nosotros emprendamos. Les leo Romanos 3, 21 al 24, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siempre nosotros hacemos hincapié en este texto que dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos que leer el versículo 24, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia del Señor ha llegado a nuestra vida y de una forma gratuita. No tenemos que pagar nada, no hay forma de darle algo al Señor como para... No, es gratuito todo lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Todos estos beneficios que tenemos son mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Bien? ¿Estamos? El texto ese lo tenían todo... ¿Qué les pasa? ¿Qué hay? Un bichito. Oh, listo. Había. Esperemos que haya sido... Sabemos si era salvo. Que haya sido justificado. Sí. Bueno. Agarró la justicia divina. No, ya está. Bueno, Romanos 4:5 dice: más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo? Salió como Pedro el cristianazo. ¿Cómo? Mas al que no obra, si no cree en aquel que es justificada al impío, su fe le es contada por justicia.
No, están para atrás. ¿No? Vamos a leerlo en otro texto, en otro. A ver, léelo vos. Y ahora no podemos, estamos viéndonos. La NTV. Pero la gente que no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, ¿quién perdona a los pecadores? Esa es la NTV. Claro, que no es por obra, sino por la fe. Es claro. Eso es lo que transforma o lo que cambia, lo que hace la diferencia. Es donde depositamos la fe. Si nosotros vamos a depositar la fe en nuestras obras, jamás vamos a ser justificados. No alcanza con las obras que hacemos. Pues si no estaríamos en la ley. Y es que ni siquiera en la ley podíamos aplicar eso, porque no nos portamos bien. No cumplimos con todos los... Ahora no se puede matar. No había forma. Ni los mandamientos, ni los estatutos, ni nada. No llegamos a cumplir nada. Bueno, entonces, avanzamos. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? Así dice la segunda parte del texto. Entonces, en otra versión, la moderna, la expresión literal es de fe en fe, versión moderna. Y puede significar, vamos a mirar algunas cosas que pueden significar esta de fe en fe, ¿sí? Primero, de la fidelidad de Dios a nuestra fe. Segundo, de un grado de fe a otro, como si fuera escalones, ¿sí? Tercero, por fe del comienzo al final. Entonces, ¿cuál de las tres creen que puede ser? Sí. Desde el comienzo al final, claro. Porque el justo El que por su recibimos fe, a Jesús hasta que no vayamos a él. y mira, Jorge, ¿cuál te va a vos? A mí es la tercera. Desde el comienzo hasta el final. claro, porque dice que no permanezca firme hasta el final. Bueno, No me acuerdo el texto. Y tres. puntos tienen un poquito. Bueno, este último es el sentido probable. La justicia de Dios no se imputa sobre la base de las obras, ni se pone a disposición de aquellos que tratan de ganarla, ni de merecerla. Se revela sobre el principio de la sola fe. O sea, la fe es lo que importa. Ahora vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que es esto de fe en fe. ¿Sí? Lo que decía la versión moderna. Entonces, tiene que ser nuestra vida aplicando este texto. De continuo a seguir. Claro. Porque, a ver, acá la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No sería de la fidelidad de Dios a nuestra fe, no sería de un grado de fe a otro grado de fe, así tipo escalonado, porque si no estaríamos diciendo que la persona, Claro, como lo que decías en el domingo. claro, está una persona está sobre otra. Mejor que otro. No, sino que cuando nosotros recibimos a Cristo se nos dio una medida de fe, a todos. Esa misma medida de fe todos la tienen. Pero, ¿cómo vamos a ir avanzando? A medida que tenemos más relación con el Señor, esa fe se va acrecentando por el simple hecho de tener intimidad con Él, de conocer a la persona. Entonces esa fe se va afianzando más. Un ejemplo, ustedes acá con algunos hermanos en la iglesia no tienen la misma relación.
no entablan el mismo diálogo, no tienen la... ¿Por qué? Porque con el otro hermano no se conocen tanto, no tuvieron tanto tiempo, entonces con el otro se miran y ya se ríen, ya se hace una seña y ya está, ya se entienden. ¿Por qué? Porque pasaron más tiempo, ya se comprende. Así La confianza. entran en confianza, saben lo que puede llegar a pensar, hacia dónde va. Entonces, eso es tener una relación, es compartir, es pasar tiempo. A medida que nosotros pasamos tiempo con el Señor, vamos entablando esa relación. ¿Sí? Supongamos, salimos por acá a la calle y de pronto hay una persona en la calle que está tirada. ¿Nosotros qué hacemos? Si tuviéramos poca relación con el Señor, diríamos, oh Señor, ¿qué hago? Me pongo a orar. ¿Lo ayudo? ¿No lo ayudo? Mostrame qué tengo que hacer. En cambio, si nosotros recordamos su palabra, vamos a ver que había alguien que estaba tirado y todos pasaban de largo, y sin embargo un samaritano se detuvo. Y después el Señor pregunta, ¿quién hizo bien? ¿Quién demostró misericordia? Entonces nosotros sabemos que a Dios le agrada esas cosas. Lo mismo que la palabra que dice, me diste de beber cuando tenía sed, me diste... Uh-huh. Entonces todos esos textos van a venir porque vamos a saber cómo Dios quiere que trabajemos, que hagamos las cosas. ¿Y eso cómo es? Cuando nosotros tenemos no solo conocimiento, sino que tenemos esa cercanía con el Señor. La persona de Dios se va mostrando a nuestras vidas y la vamos conociendo. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Dijimos que era el tercero. La justicia de Dios no se imputa sobre la base de las obras, ni se pone a disposición de aquellos que tratan de ganarla, ni de merecerla. Se revela sobre el principio de la sola fe. Esto concuerda perfectamente con el decreto divino de Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Lo que puede también comprenderse como significado, los justificados por la fe vivirán. ¿Sí? Los justificados por la fe vivirán. En el tiempo... sí, en el tiempo actual somos justificados, pero en el tiempo de Habacuc, el justo no alcanzaron a lograrlo, porque ninguno podía emitir justicia. En el tiempo actual, sí, pero el hombre... Si el hombre puede, ¿no? No, por eso dice Romano, no hay justo ni un uno. Entonces, esto lo tendríamos que aplicar de esta manera. Los justificados por la fe vivirán. Ah, bueno, como lo dice. Entonces, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la justificación lo que nos ayuda a nosotros a acercarnos a Dios. Y la justificación ya está implementada en nosotros, porque vimos ese texto de Corintios donde nos muestra que nos hizo justicia a Dios. ¿Sí? O sea, somos justicia de Dios. ¿Bien? Bueno, en los primeros 17 versículos de Romanos, Pablo ha introducido su tema y ha declarado brevemente algunos de los puntos principales. Ahora afronta la tercera cuestión principal. Y este es un tema que para muchos es complicado. ¿Por qué necesitan los hombres el Evangelio? ¿Por qué necesitan los hombres el Evangelio? Vamos a tratar de dar respuesta. La respuesta, de manera breve, es que sin él todos están perdidos.
Pero esto suscita 4 preguntas subsidiarias, o sea, 4 preguntas que van a salir sí o sí de esta primera pregunta. ¿Cuáles serían estas 4 preguntas? Decimos que este libro, esta carta es una carta teológica. Esto es para estudiar acerca del ¿qué? La pregunta, bueno, la primera pregunta. ¿Están perdidos los paganos que nunca han oído el Evangelio? ¿Y sí? ¿Sí? La respuesta está en los versículos del 18 al 32. Y ahí no dice que están perdidos. Ahí dice que Dios les dio a ellos la oportunidad revelándose a través de las cosas que creó. No habla de perdición. Él de una o de otra forma se reveló a ellos. Así que... El tema es ese, la revelación. Dios se reveló demostrando que hay un Dios creador, un Dios que... que de alguna u otra forma oyeron acerca de Dios. Sí, supieron que hay un Dios. La pregunta es esta: ¿están perdidos los paganos que nunca han oído el Evangelio? Porque el tema es el Evangelio, perfecto. Pero el Evangelio no llegó a todas las personas. Entonces, si no escucharon el Evangelio, ¿están perdidos? O sea, Dios los dejó, los descartó. ¿Y cómo recién decía que sí? Bueno, pero ahora volví a leerlo. Pero si el Evangelio es hablarle de Jesús, y si no creen en Jesús, ¿cómo van a estar justificados? Bueno, entonces, vamos a leer estos versículos. Romanos 1, 18 al 32. Vamos a ver la base principal. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la lucha entre Dios y el hombre. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahí está diciendo que por más que sean paganos o no conozcan a Dios, se les reveló o se les mostró. De alguna manera se les manifestó Dios a sus vidas. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces ya con eso dejamos ahí, pero ya podemos responder a esta pregunta. ¿Están perdidos los paganos que nunca han oído el Evangelio? Y no, porque Dios les dio la posibilidad a ellos. ¿Lo que paganos? ¿Los del Antiguo Testamento? ¿Sí? Paganos son todos aquellos que no han escuchado el Evangelio. Todos aquellos que no han en los tiempos y las edades que sea, no han recibieron el Evangelio. Y ya están muertos. ¿Estarían muertos en esta pregunta? ¿Están vivos o están muertos? No están perdidos porque después van a juicio. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Porque si murieron... Si murieron, La cosa es que si ellos siguieron en su creencia, digamos, o en su... ¿Cómo se diría? Su manera de vivir, como Su venía. manera de vivir y no reconocer que hay un Dios, como acá dicen, no tienen excusa. no tienen excusa. Entonces, ¿eso qué? ¿Están perdidos? Y esa es la pregunta, ¿están perdidos? Pero pasa igual que con los judíos. Sí, pero Pasa si igual. no se arrepintieron de su manera de vivir, como que ya está Claro, van a juicio. escrito. O es después cuando viene Jesús. Eso. Tiene la oportunidad. Ese... Surgieron todas las preguntas de golpe, ¿eh? No, porque... Pregunta, hermana, que está callada. Pero la pregunta dice el Evangelio. Sí, Claro, Y pero acá hay habla de Dios. ¿No? O sea, habla de que conocieron a Dios. ¿y el Evangelio de dónde proviene?
Sí, pero... O sea, Yo creo que van a tener la oportunidad después, junto con, no sé, así de poquito, pero junto con los judíos, cuando venga Jesús. Y bueno, pero ¿y si la persona no, supongamos que una persona ya partió, no escuchó el Evangelio? Pero sí, de alguna otra manera, Dios se mostró a ellos, por medio de la creación. Y bueno, es lo que dice acá el texto. Claro, por eso. O Sí, sea, con como la que no tiene vuelta. excusa de yo no te conocía, ¿cómo voy a cortar? Si yo no te conocía. Ujú. No, No tienen excusa. ninguno, por eso es que dice acá no tienen excusa. Dijo una vuelta que nadie va a tener excusa para decir que nunca le fue revelado Dios de alguna otra. Versículo 20 al final. De modo que no tienen excusa. Bueno, pero ¿son salvos o no son salvos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que hice yo. ¿Están perdidos los paganos que nunca han oído el Evangelio? La queremos saber, pues no estaríamos sabiendo. Bueno, la respuesta está en esos versículos, del 18 al 32. Cuando nosotros vemos que la condición de la persona se va hundiendo, porque ustedes leen Romanos 1, del 18, el 18 lo presenta al hombre a esta altura, para que tengan una idea, como para que entiendan. Miren para acá, lo presenta acá. Sí. Y a medida que va describiendo al hombre, va bajando y se va hundiendo. Esa persona no fue salva, porque a lo último describe lo que pasa ahora, que aparecen las lesbianas, los homosexuales, se entregan a pasiones. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ujú. O sea que de alguna forma sí conocieron a Dios. Y no le dieron lugar. No le dieron lugar. sí, no, la suya. Y lo conocieron no por el sacrificio de Jesús, sino conociendo a Dios. Estamos acá viendo que la pregunta es, ¿están perdidos los paganos que nunca han oído el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias acerca de Cristo. Pero esa persona, Están perdidos porque en realidad Dios se les fue revelado de otra forma y ellos no lo aceptaron. Siguieron en lo mismo, siguieron con la misma vida. O sea, no hubo un cambio, tenían la posibilidad, o sea, Dios se reveló a ellos. Y pero a Dios se reveló a ellos, sí. Pero la anterior no. Se les reveló de otra forma. Dios siempre se revela a través de acá habla de que se reveló a través de la creación. Todo da a entender que hay un creador. Ese es el punto principal. ¿Qué hace el hombre cuando hay un ser supremo y no lo invoca, no lo busca, no se acerca a él? Y sigue por sus caminos. Esa es la condición humana. Si la persona no busca de Dios, es rechazarlo. Para mí todas las preguntas creería, no estoy seguro, que están perdidos, porque el único que justifica es Jesús. Usted lo dijo hace un rato. Sí. Entonces están todos perdidos. Sí y no. Porque vamos a caer en algo que Dios puso en la persona, que es la conciencia de la persona. Aunque las personas no conozcan el Evangelio, tienen internamente tienen esa conciencia que saben que está bien y que está mal. Y hay personas que no conocen a Dios, no van a la iglesia, no pasan, no tienen conocimiento del Evangelio, pero su conducta es buena, su moral es buena, su forma de vida es buena. Esas personas van a ser juzgadas por Dios. Como están los otros que se hundieron más y más en el pecado, los que describe acá en Romanos. Por eso, no podemos poner todas en la misma bolsa, porque no todas las personas tienen la misma forma de vida. Una persona que está en la ciudad tiene una forma de vida totalmente de una persona que está en el medio del campo. Pero supóngase,
esa persona que tiene buena la moral y todo, y vive bien y todo, igual nació pecadora. Sí. ¿Y cómo se justifica delante de Dios el pecado? Bueno, pero eso es algo que Dios va a juzgar. Esa persona sí va a poder ser juzgada. Esas personas, todas las personas que no Sí, pero va a poder ser salva esa persona que... van a juicio. Dios es el que decide. Dios es el que decide en su justicia, Esa parte no tengo. en su justicia, si Sí o no. si van a ser salvos o no. Por eso, pero eso va a suceder en el último de los tiempos, que va a ser el juicio en el gran trono blanco, que es un juicio que todas las personas se van a presentar, niños y grandes, y dice, y los muertos entregarán, no, y el mar entregará a los muertos, a sus muertos. Todas las personas, todos van a aparecer delante del gran trono blanco. Ahí Dios va a juzgar a esas personas. ¿Quiénes son juzgados? Son las personas que no recibieron el Evangelio, que no aceptaron a Cristo, que no tuvieron, que nunca escucharon, que no supieron. Hay personas que han nacido en una isla y jamás tuvieron contacto con nadie. En el tiempo, y aún en este tiempo, hay personas que están aisladas totalmente. Entonces esas personas van a ser juzgadas por Dios. No pasa eso con la iglesia, porque la Biblia dice que la iglesia no pasa por juicio. La iglesia va directamente a presentarse con el Señor, ¿sí? Sin tener un juicio por medio. Y eso nos saca un montón de peso, porque ya estamos justificados. Por eso abarca todo eso. La justificación abarca a nosotros un acercamiento a Dios que no lo podríamos lograr por nuestros medios. O sea, tenemos solucionado todo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, vamos a hacer las preguntas porque sí, son los cuartos. No sé si llegamos a terminar este versículo hoy. Bueno, la primera pregunta sería, ¿están perdidos los paganos que nunca han oído el Evangelio? Bueno. Segunda pregunta, ¿están perdidos los moralistas de justicia propia, sean judíos o gentiles? Tercera, ¿están perdidos los miembros del antiguo pueblo de Dios, los judíos? Cuarta, ¿están perdidos todos los hombres? Bueno, estas respuestas las podemos encontrar en esos versículos. Esos versículos nos hablan acerca de esas dudas que pueden surgir por estas preguntas, ¿sí? Entonces después, en su casa, lea los textos y a ver qué puede encontrar. Si realmente es así, como hace esa pregunta, o no. Bueno, vamos a tratar de meterle pata a este cachito. Sí, ya escuché. Ya me dijo. Bueno, entonces vamos acá a tratar de avanzar. Bueno, la ira de la Osa es distinta. Listo. No, porque ahí no me justifica nadie. A ver si me voy con esta por ahí, sacándome las penas. Sí, es otra más. Demasiado, ¿no? Es vicio. Bueno, entonces la justicia de Dios. Nos vemos. Nos vemos. Un concepto clave en Romanos es ese de la justicia de Dios. Dios es justo porque Él siempre obra según su santo carácter y sus promesas hacia el pueblo. Dios es justo, ¿sí? Porque es justo, Él condena el pecado y enjuicia a los pecadores. Dios emite esa justicia. Debido a esta misma justicia, provee a través de Cristo perdón para todos aquel que creen. Eso es la justificación, ¿sí? Salteamos los textos. Romanos 3:21, Romanos 4, 1 al 25, Romanos 5, del 1 al 25. También
esa justicia dice, y poder para vivir una vida santa en relación correcta con Él. Eso es santificación. Lo podemos encontrar en Romanos 6, del 1 al 23, en Romanos 7, del 1 al 25, en Romanos 8, del 1 al 39. Ahí vamos a ver acerca de la santificación. Es algo que también a través de Cristo logramos en nuestra vida cristiana. Justificación, santificación. La justicia de Dios se mueve en su fidelidad al mantener sus promesas para los judíos. Romanos 9 del 11 al 33, Romanos 10 del 1 al 21, Romanos 11 del 1 al 36, todos estos textos nos hablan acerca de que las promesas para los judíos todavía Dios les da la posibilidad. La fidelidad de Dios para con ese pueblo, por la elección que hizo Dios, le va a dar la posibilidad de que ellos puedan aferrarse a esas promesas, ¿sí? También encontramos que sus instrucciones cuidadosas para el diario caminar cristiano de santidad. Entonces Romanos 12 del 1 al 21, Romanos 13 del 1 al 14, Romanos 14 completo, Romanos 15 completo. Todos estos textos, no los vamos a leer porque son capítulos enteros, de Romanos 12 hasta el capítulo 15, todo nos da para nosotros, para aplicarnos en nuestra vida diaria de santidad, para acercarnos a Dios, de corregir las cosas que todavía están medias en el aire. Bueno, ahí podemos aplicar esa justicia por fe. Entonces, esta fe, confianza en Cristo Jesús, se convierte en la base de la vida de aquellos que son justificados, o sea que son declarados justos. Verdaderamente el justo por la fe vivirá. Ellos no solamente son salvos por fe, pero ellos viven por fe. Aquel cristiano que realmente comprendió esto, su fe todos los días está aplicada en lo que hizo Cristo, justificando su vida en lo que hizo Cristo, viviendo su vida por lo que hizo Cristo, limpiando su vida por lo que hizo Cristo, pidiendo a Dios por lo que hizo Cristo. Es todo por Cristo. No tenemos nosotros otra manera de enfrentar la vida. Oramos por una persona en el nombre de Jesús. Reprendemos un demonio, es en el nombre de Jesús. Es todo Cristo en nuestra vida. Por eso cuando escucho a algunos cristianos desenfocados, que creen que es por su vida, porque ellos son más ungidos, porque ellos son mejores, porque ellos son más espirituales, ¿qué evangelio escucharon? Porque la realidad es que el evangelio nos presenta la obra de Cristo, nos presenta a Cristo en todo, y es el que nos provee a nosotros todo, para que nosotros podamos tener una vida espiritual, sin problema. El problema somos nosotros, que nos desviamos de Cristo, y creemos que nosotros estamos creciditos espiritualmente y hacemos nosotros las cosas. Y esto es por fe, y es para fe. O sea, es por fe, porque me aferré en el comienzo, y es para fe porque cada día voy practicando y conociendo más al Señor y voy aplicando a mi vida la fe. Y voy aumentando mi cercanía con el Señor. ¿Sí? Entonces, a este punto quería llegar. Por fe y para fe. La idea detrás de esta frase difícil es probablemente por fe de principio a fin. La NTV traduce la frase por fe y para fe como lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Fíjense ustedes en sus Biblias y van a encontrar que Romanos 1:17, ¿sí?, lo traduce de esta manera. A ver, alguien que lo busque y que lo lea.
en la NTV. ¿Tiene alguno? Léelo. 1:17. Sí, sí. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces acá encontramos algo, que lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Toda nuestra vida cristiana depende de nuestra fe. Toda nuestra vida cristiana es por fe y para fe, dice la Reina Valera 1960. Y la NTV dice, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Cuando nosotros nos salimos de la fe depositada en Cristo y ponemos la fe en nuestras obras, o la fe en algún medio, la fe en un pastor, la fe en una iglesia, estamos totalmente desenfocados. El versículo ese que dice, puesto los ojos, no se puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús. Así sería. ¿Dónde está el versículo ese? En hebreo. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, pero me parece que no dice así. El autor y consumador de nuestra. No, puesto los ojos en Jesús. Sí, esa parte sí está bien. Está arriba de este lado. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Entonces, la fe es lo que a nosotros nos va a posibilitar avances en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Hay una frase que dice así: Él no dijo de fe a las obras, o de las obras a la fe, pero por fe y para fe, por ejemplo, solo por fe. Parece un trabalengua lo que dice este comentarista, pero es que la realidad es eso, es solo por fe. La fe es lo que nos hace a nosotros avanzar en nuestra vida espiritual. Quizás lo que comunica es lo necesario de promulgar un recordatorio al creyente de que una fe justificadora es solo el principio de la vida cristiana. La misma actitud debe gobernarlo en su experiencia continua como hijo de Dios. Este es el eco del mensaje de Pablo. Pablo decía en Gálatas 3, del 1 al 3, cuando le hablaba a los Gálatas, le decía: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Estas personas habían recibido por fe, pero no se mantuvieron en la fe. Este es uno de los casos que hay, cómo se desviaron, comenzaron bien la carrera, pero después se desviaron haciendo obras. ¿Y quién los fascinó? Dice, ¿quién les presentó otro evangelio? ¿Quién les dijo que es así? ¿Tan necios son? O sea, necios, ¿tan tontos son? ¿Qué diría Pablo si recorriera algunas congregaciones ahora? ¿Tan tontos son que hacen esas cosas? ¿Se piensa que de esa manera agradan a Dios? ¿Cómo puede ser? Y comenzaron bien, pero se fueron desviando y se alejaron. ¿Sí?
hacemos este cachito ya. Por fe y para fe. Esto puede ser una expresión paralela de todo aquel que cree. En Romanos 1:16. Como si Pablo aludiera a la fe individual de cada creyente para mostrar que la fe es la misma realidad de una y otra persona. Y así de forma sucesiva. O sea, es la fe. Fe, fe y fe. También puede ser que Pablo quisiera señalar que la justicia de Dios se basa por completo en la fe de principio a fin. Entonces, la fe es lo único que nosotros tenemos que mantener firme en nuestra vida, aceptando este evangelio tal cual como es, tomándolo como es en nuestra vida. No quede este cachito, ¿ya está? ¿Lo hacemos? Ya está, le leo rápido y ya. El justo por la fe vivirá. Pablo se propone demostrar que el método de Dios siempre ha consistido en justificar a los pecadores por la gracia con base en nada más que la fe. Dios estableció a Abraham como un modelo de vivir fe. Entonces, desde el comienzo, Dios llamó a este hombre a vivir por fe. Y de ahí en adelante pone la fe como un medio para agradar a Dios. Pero no lo logró. Por eso es que tuvo que venir Cristo, para poder justificarnos, para que nosotros pudiéramos realmente seguir adelante en nuestra vida de fe en fe, ¿sí? Si no, no podríamos estar sin avanzar. Seguiríamos la misma historia. Y por eso lo llama el Padre de todos los que creen. En otro lugar, Pablo usa la misma frase para argumentar que nadie jamás ha sido declarado justo delante de Dios si no es por solo la fe. Y que la fe verdadera se demuestra con acciones. Esta expresión hace hincapié en que la fe verdadera no es un suceso aislado, sino una manera de vivir, algo que perdura hasta el fin. La persona que comenzó en la fe y se arraigó a la fe va a ir creciendo. La persona que comenzó en la fe y se alejó de la fe va a ir en decadencia. ¿Sí? Esa perdurabilidad de la fe tiene que ver con la perseverancia de los santos. Colosenses 1, 22, 23 y Hebreos 3, 12 al 14 hablan acerca de esa perseverancia. Un tema central en la historia de Job es que sin importar qué haga Satanás, la fe que salva no puede ser destruida. Entonces, en Job vemos un ejemplo de cómo, por más que intentó de una manera u otra hacer daño a Job, él estaba bien aferrado a Dios. Y no se alejó en ningún momento. No dejó de darle la gloria, la honra que a él le correspondía. Bien, ¿estamos? ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces paramos por hoy, por acá.